En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendémonos a la amorosa y eficaz intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestro comentario de la obra cumbre, la principal obra de Santa Catalina de Siena, el Diálogo. En algunas ediciones se le llama el Diálogo de la Divina Providencia. Iniciamos hoy nuestra reflexión del capítulo 6 y creo que este capítulo nos va a dar una orientación y una luz muy importante porque nos ayuda a relacionar el amor a Dios y el amor al prójimo. Quiero hacer una pequeñísima introducción. A veces uno siente que amar a Dios es relativamente fácil en el sentido de que Dios nos muestra tanto su amor, su providencia, su bondad. Dios es constante, es fiel, es generoso. Y por supuesto que amar a quien tanto nos ama puede parecer relativamente sencillo. Pero cuando luego se nos dice que amemos al prójimo, muchas veces encontramos resistencia no tanto afuera, sino más bien adentro de nosotros mismos. Porque muchas veces percibimos al prójimo como aquella persona que tiene todas las características precisamente para que no le amemos. Si Dios es generoso, ¿cómo amar a las personas que son egoístas, mezquinas? Si Dios es bondadoso, ¿cómo amar a una persona irónica o agresiva o violenta? Si Dios es tan humilde, tan sencillo, ¿cómo querer a la persona que es arrogante? Ese es el tema que va a aparecer en este capítulo 6 del Diálogo de Santa Catalina, con una advertencia. El lenguaje es más bien lenguaje imperativo y quizás, por lo menos al principio, vamos a sentir que simplemente nos están pidiendo algo que no podemos dar. Entremos en el texto según nuestra costumbre, tomamos el texto y vamos comentando algunas frases. Capítulo 6 del Diálogo. Te hago saber que toda virtud y todo defecto se ejercen por medio del prójimo. Es una frase rotunda, amplia, que yo creo que nos causa impacto. ¿Las virtudes se ejercen por medio del prójimo? A uno le puede parecer que ciertas virtudes sí, pero igualmente uno puede sentir que otras virtudes no. Tal vez uno puede pensar que hay virtudes que son como tan personales, que son como tan propias de la interioridad, de la privacidad de cada uno, que uno puede pensar, realmente eso no tiene que ver propiamente con el prójimo. No demos explicaciones ahora, sigamos leyendo y vamos a ver qué tipo de argumentación nos presenta esta obra. Quien me menosprecia hace daño al prójimo y a sí mismo, que es el prójimo principal. Le causa daño en general y en particular. Pues aquí aparece la segunda sorpresa. La primera sorpresa era aquello de que toda virtud tiene que ver con el prójimo. Sorpresa. Y la segunda sorpresa es lo que dice aquí, que cada uno es el prójimo principal de sí mismo. Tú eres tu prójimo principal. Nadie está tan cerca de ti como tú mismo. Claro que uno le puede encontrar rápidamente un sentido a esa frase, porque uno se da cuenta que cuando una persona, por ejemplo, está descontenta, decepcionada, podríamos decir, en conflicto consigo misma, seguramente esa persona que lleva como ese conflicto interior difícilmente va a tener paz para tratar a otras personas. O sea que da la impresión de que la manera como nosotros nos tratamos a nosotros mismos, cada uno a sí mismo,
da una buena indicación de cómo vamos a tratar después a las demás personas. Pero ya vemos que en este brevísimo párrafo ya han aparecido dos sorpresas. Primera sorpresa, que toda virtud y por consiguiente toda mi vida moral, todo lo que yo soy ante Dios, tiene repercusiones ante el prójimo. Y segundo, que yo soy mi prójimo principal. Dice el Señor a Santa Catalina, quien me menosprecia hace daño al prójimo y a sí mismo, le causa daño en general y en particular. Interesante que se va a empezar por examinar el tema del menosprecio. ¿Qué pasa cuando menospreciamos a Dios? Nos hacemos daño a nosotros y al prójimo en general y en particular. Vamos a ver cómo lo explica. En general porque estáis obligados a amar al prójimo como a vosotros mismos. Este es el lenguaje que llamo imperativo. Estáis obligados a amar al prójimo. Por supuesto que uno no está acostumbrado a que le hablen de esa manera sobre el amor. Estáis obligados a amar. Pero tengamos paciencia y vamos desarrollando poco a poco el tema. Si le amáis, debéis socorrerlo espiritualmente con la oración, ayudarle espiritual y temporalmente según sea preciso en razón de sus necesidades, al menos con la voluntad a no poder hacerlo de otro modo. Si no se me ama, no se le ama a él. Si no se le ama, no se le socorre. Más bien se daña uno a sí mismo, porque se priva de la gracia y se causa perjuicio al prójimo, pues se le quita la ayuda que está uno obligado a prestarle. No se le da la oración y deseo que se debe presentar en mi presencia en su favor. Aquí empiezan a aclararse algunas cosas. Todo lo que se le dé ha de provenir del amor que se le debe por amor a mí. Bueno, ahora sí creo que podemos empezar a explicar algunos elementos. Partamos de una base. El amor de Dios es la única fuente. Ese amor de Dios, llegando a cada uno de nuestros corazones, quiere regarse, irrigar a los demás corazones. ¿Recuerdas aquello de la comunión de los santos que decimos en el credo? Los seres humanos estamos interconectados. El amor que tú recibes, las bendiciones que tú recibes, la gracia espiritual que tú recibes, no tiene como destinatario únicamente tu corazón. Todos estamos conectados. Entonces, si una persona, si en un sistema de red, podemos imaginar una red de vasos comunicantes, o podemos pensar en una red como es, por ejemplo, Internet. Sabemos que Internet requiere la transmisión de señales de nodo a nodo. Se llaman nodos esos puntos de conexión y de distribución. Esos son los nodos. Entonces, sabemos que hay conexión de nodo a nodo. ¿Qué pasaría si uno de esos nodos se daña? No se afecta únicamente a sí mismo, sino que si el nodo se daña, si el tubo se tapa, no solo se afecta a sí mismo, sino que afecta la distribución del agua o la distribución de la señal, o en el caso de nuestra fe, la distribución de la gracia. Entonces mira lo interesante que es la antropología de Santa Catalina de Siena. Mira la imagen de ser humano que ella tiene. Podríamos decir que cada ser humano es un centro de distribución de la gracia. Por favor, escribe esa frase en algún lugar. El ser humano es un centro de distribución de la gracia. Eso quiere decir que cada uno de nosotros está llamado, como persona humana, está llamado a recibir, fundamentalmente de Dios, pero también de otras personas, recibir y a la vez dar. Recibir y dar. Así como sucede con el corazón, que recibe la sangre y la da. Así como sucede con los pulmones, que reciben el aire
y también lo expelen. La vida está marcada por ritmos de recibir y de dar. Nos damos cuenta que esta vida nuestra tiene ese ritmo cuando pensamos, por ejemplo, en el hecho mismo de crecer. ¿Qué es lo que hace que yo pueda en este momento expresarme en esta lengua española? ¿Por qué puedo hacerlo? O en la que fuera, según el caso. Pero ¿por qué en este caso en español? Porque alguien me dio el tesoro del lenguaje. Y seguramente a través de lo que yo hago, a través de mi labor, a través de la predicación, en mi caso, yo también ayudo a que otros escuchen. Entonces, nosotros recibimos el lenguaje y lo transmitimos. Si mañana, no lo permita Dios, si mañana murieran todas las personas que saben hablar español, pues el español estaría prácticamente muerto. Entonces, nosotros, los seres humanos, debemos mirarnos, esta es la antropología cateriniana, debemos mirarnos como centros de distribución. Entonces, mira lo que dice a partir de este punto, donde habla de más bien. Dice, más bien se daña uno a sí mismo porque se priva de la gracia. ¿Y qué pasa cuando se priva de la gracia? Causa perjuicio al prójimo, pues se le quita la ayuda que está uno obligado a prestarle. Entonces, no nos dejemos turbar por la palabra obligado. ¿Obligado qué quiere decir? Hombre, quiere decir que hay un designio del amor de Dios, hay un designio de la sabiduría de Dios que te incluye. Y así como dentro de ese designio está incluido que tú recibas, también está incluido dentro de ese designio que tú des. Por eso, cuando tú pretendes recibir, pero no quieres dar, realmente estás batallando contra Dios. Realmente estás frenando la acción de Dios. Se daña entonces, la frase clave ¿cuál es? Se daña uno a sí mismo porque se priva de la gracia y se causa perjuicio al prójimo porque se le quita la ayuda que uno está obligado a prestarle. Entonces, por este plan de Dios, por esta realidad de la antropología comunicativa cateriniana, la podemos llamar así, antropología comunicativa cateriniana. Antropología, ¿qué quiere decir? Respuesta a la pregunta, ¿qué es el ser humano? Comunicativa, ¿qué quiere decir? Lo que hemos dicho antes, que estamos llamados a recibir para dar. Y estamos llamados a siempre recibir y siempre dar. Y la llamamos cateriniana, por supuesto, por Santa Catalina. Entonces, dentro de esa antropología, dentro de ese diseño, hay una sabiduría y hay una bondad de Dios y hay un poder de Dios. Y esa sabiduría divina es la que va a hacer posible que yo comunique con mis hermanos, con mi prójimo. Bueno, yo creo que ahí tenemos una idea importantísima, pero ahora hay otra idea que no debemos perder también. Y esa otra idea es que hay un primer hilo de comunicación, y ese primer hilo de comunicación que jamás debe romperse se llama la oración. Le voy a dar esta comparación tomada del mundo de Internet y de la informática. Cuando dos aparatos electrónicos se van a comunicar, por ejemplo, un computador se va a comunicar con otro computador, lo primero que hacen es una operación que se llama en inglés handshaking. Handshake es darse la mano. Entonces, lo primero que hacen los computadores es un handshaking, que a veces se realiza a través de señales electrónicas que se conocen como pings, P-I-N-G. Es decir, este computador le manda un ping al otro y le dice, soy el computador identificado de tal manera, quiero comunicarme con usted. Y el otro recibe ese ping y le manda otro ping y le dice, comunicación aceptada. Eso es lo que llaman handshaking, como darse la mano. Pues, ¿cuál es el handshaking de los seres humanos según esta antropología comunicativa cateriniana?
¿Cuál es el handshaking? El handshaking es, la unión que se da es la que corresponde a la oración. Es decir, por encima de si me caes bien o mal, por encima de si somos amigos o no lo somos, por encima de si te conozco o no te conozco incluso, por encima de tus necesidades o las mías, hay un handshaking, hay un darse la mano que nos comunica a todos. Es decir, hay un deber universal de oración. A nadie he de negarle la oración, a nadie. Pues mientras está en esta vida, claro está. Entonces, esa oración es el ping, esa oración es el handshaking, es la comunicación fundamental. Pero ¿qué sucede cuando los dos computadores se conectan y ya han establecido esa conexión? Podemos hacer esta imagen. Detrás de ese hilo de comunicación se establece un protocolo. ¿Un protocolo qué es? Un protocolo es ¿cómo le voy a mandar yo los datos a usted? ¿Y cómo me va a mandar usted los datos a mí? Porque resulta que los datos se envían usualmente a través de señales digitales, pequeños impulsos eléctricos o pequeños impulsos ópticos en el caso de la fibra óptica. Se envían pequeños impulsos. Pero esos pequeños impulsos son como palabras que están en un idioma. Yo creo que si alguno de nosotros en este momento ve unas palabras en un idioma que no conocemos, creo que ninguno de nosotros conoce nada de sánscrito, por decir algo, esas palabras en sánscrito no van a tener ningún efecto en mí, no sé qué hacer con ellas. Entonces los computadores, cuando tienen esa conexión, también tienen que ponerse de acuerdo en el idioma. Ese idioma es el que se llama un protocolo de comunicación. Internet, por ejemplo, tiene protocolos. Eso es lo que hace que un servidor que se encuentra en el estado de Oregon, por ejemplo, puede enviarle un archivo a un computador que se encuentra en Santa Cruz, Bolivia. Y el archivo llega y llega perfecto. Y lo hacemos todos los días ahora que usamos tanto Internet. Y todo funciona. ¿Por qué funciona? Porque hay un protocolo que se ha establecido. Bueno, ese protocolo es el que aparece aquí en el texto. Mira lo que dice. No se le da la oración y el deseo que se debe presentar en mi presencia en su favor. Entonces, ¿cuál es el protocolo que nos une a todos? Es decir, ¿cuál es el lenguaje que une tu vida, suponiendo que yo no supiera nada de ti? ¿Cuál es el lenguaje que une tu vida y mi vida? Así como si él me va a hablar, si un computador o si una persona me va a hablar en ruso, yo necesito saber ruso. Si me va a hablar en japonés, yo necesito japonés, o si yo le voy a hablar a él, lo mismo aparece aquí. ¿Cuál es el lenguaje que unifica a todos los seres humanos? Según este texto de Santa Catalina, es el deseo que se debe presentar en mi presencia en su favor. Como ya hemos hablado en varios otros programas sobre el santo deseo, no hagamos una explicación larga en este momento, pero hay algo que tenemos claro. El santo deseo consiste básicamente en el amor ardiente por tu bien en Dios. Es decir, yo deseo, no sé nada de ti, pero yo, aunque no sepa nada, ya deseo algo para ti. Y tú, aunque no sepas nada de mí, ya tienes un hilo, un handshaking, tienes una primera conexión que se llama la oración y un lenguaje común. Yo también deseo que Nelson reciba bendición. La expresión bendición es buenísima. Podemos decir que la bendición, entendida como ese santo deseo, ese deseo de tu bien en Dios, ese deseo de que puedas avanzar hacia Él, la bendición es el protocolo. Entonces nosotros oramos y bendecimos, o mejor, nuestra oración va en clave de bendición. Yo te envío una oración en clave de bendición. Y de esa manera se mantiene abierto el canal entre dos entidades, así como dos computadores, después de que ya tienen handshaking,
ya han iniciado la conexión y tienen un mismo protocolo, ya quedó abierta la comunicación. Ya pueden enviarse fotos, imágenes, sonidos, ya pueden enviar distintas cosas. Pero lo primero es que el canal quede abierto. ¿Cómo queda abierto el canal? Según explica Santa Catalina de Siena, el canal queda abierto a través del handshaking, la conexión y el código. La conexión es la oración y el código es bendición. Entonces, reunamos lo que hemos dicho hasta aquí. ¿Qué es el ser humano dentro de esta perspectiva tan bella del capítulo 6 del diálogo? ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un centro de distribución de la gracia, un centro de distribución del amor gratuito de Dios. Ese es el ser humano. Y ese ser humano, si va a ser un centro de distribución, tiene que tener canales abiertos con muchos otros corazones, con muchos otros prójimos. ¿Y cuál es el canal abierto? El canal abierto es oración de bendición. Recuerda que en la palabra bendición incluimos lo que Catalina llama deseo en este caso. Y explica al final del texto, todo lo que se le dé ha de provenir del amor que se le debe por amor a mí. Entonces, ¿cuál es mi razón para amar al prójimo? No es porque me cae bien, no es porque es hombre o mujer, no es porque es pecador o santo, no es porque es joven o viejo, ni mucho menos tiene que ver la riqueza o los conocimientos. La razón para yo amar a la otra persona es porque yo soy un centro de distribución del amor, un centro de distribución de la gracia. Y si yo no quiero ser centro de distribución de la gracia, pues entonces te vas a hacer un daño terrible a ti. Te vas a hacer un daño terrible. Y además, le vas a hacer un daño a otras personas. Tú piensas lo que sucedería, por ejemplo, en una red como la red del acueducto, si de repente un tubo dijera, no, yo no quiero que por aquí pase ninguna agua. Aquí no quiero que pase ninguna agua. Yo me voy a tapar. El tubo ese se tapa, pero para desgracia suya, porque la humedad que le haya quedado, el agua que le haya quedado se le va a dañar, se le va a podrir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú te taponas para desgracia tuya, te taponas para daño tuyo y por supuesto, retrasas la obra de Dios, retrasas la gloria de Dios. Entonces son muchas las enseñanzas que tenemos aquí. Realmente hay que cambiar de clave antropológica. Hay que cambiar de idea del ser humano. El ser humano es un centro de distribución de la gracia. Y por consiguiente, nosotros estamos llamados a conservar una conexión y un código. La conexión es la oración y el código es el deseo del bien de la otra persona. Continuemos. De la misma manera, todo mal se lleva a cabo por medio del prójimo. ¿Por qué? Mira cómo lo explica. Es decir, que no amándome, eso significa cuando te desconectas de la fuente, tampoco se le ama. ¿Qué vas a dar? Si no recibes el agua viva, si no recibes esa fuerza, esa bendición, si no recibes esa señal, entonces, ¿qué puedes hacer? El mundo de la informática nos ayuda en esto. Algunas veces te habrá sucedido que tu computador está bien conectado al router o el celular está bien conectado al router, pero te dice sin señal, sin internet, no internet. Y tú dices, pero si estoy conectado. Estás conectado al router, pero el router se desconectó o lo desconectaron o lo que fuera de internet. Entonces, eso es lo mismo que sucede cuando nosotros nos desconectamos de Dios. Nosotros somos como el router. Y si nosotros nos desconectamos de internet, la gente puede seguir conectada a nosotros, pero ya no está recibiendo el bien que podría recibir. Por eso le hacemos daño. Eso quiere decir que nosotros, desconectados de Dios,
realmente no hacemos bien. Es muy frustrante, te habrá pasado alguna vez, es muy frustrante trabajar uno algo en su computador y de repente no hay señal. Ay, ¿qué es esto? No hay señal. Espere a ver, revise. No, resulta que no está llegando señal a la casa. Se cayó el internet. El router está encendido. El router está conectado con el computador, pero el router no está conectado con internet. Oh, tragedia. Entonces, no me funciona, no me sirve. Todo mal procede de que el alma se haya privada de la caridad para conmigo y para con su prójimo. Y mira este razonamiento tan elemental. Si no se obra el bien, se sigue que se obra el mal. Si estás desconectado del amor de Dios y si no estás dando amor de Dios, dime qué estás dando. Es lo mismo que yo trataba de decir con mi comparación del tubo aquel. El tubo que estanca el agua, pues se va a quedar con agua podrida. Si no se obra el bien, se sigue que se obra el mal. Y en este caso, ¿contra quién se obra? En primer lugar, contra sí mismo y contra el prójimo. No contra mí, a quien nadie puede hacer daño. Tú no le puedes hacer daño a Dios, pero sí te haces daño a ti mismo. No contra mí, a quien nadie puede hacer daño, a no ser en cuanto que juzgo que se me hace a mí lo que se hace al prójimo. Peca uno contra sí y ese pecado le priva de la gracia. Peor no se puede obrar. Al prójimo se le perjudica al no darle lo que se debe por la caridad y el amor con que hay que socorrerle por medio de la oración y santo deseo ofrecidos por él ante mi presencia. Esta es una ayuda general que se debe prestar a toda criatura racional. Bueno, yo creo que es una gran lección, una preciosa lección, la que nos está dando aquí Santa Catalina de Siena. Realmente, repito, porque no es una terminología en la que uno esté tal vez acostumbrado, esta es una nueva antropología y esta es una antropología que nos conduce ¿a qué? Nos conduce a darle a Dios lo que le pertenece y a darle al prójimo lo que le pertenece. Quiero decir que cuando nosotros obramos de esta manera, estamos realmente, si obramos según Dios, estamos realmente cumpliendo la voluntad del Padre para bien nuestro y para bien del prójimo. Pero no se nos olvide aquella frase: cuando no se está haciendo el bien, se está haciendo el mal. Y si estamos haciendo el mal, pues, ¿qué podemos esperar para nosotros mismos y para los otros? Bueno, ahí terminamos esta pequeña parte que yo creo que es pues muy interesante, así lo encuentro yo, sobre la condición general del ser humano para lo bueno y para lo malo. Luego, en nuestra siguiente sesión, queremos hablar de la condición particular, es decir, los bienes particulares que podríamos recibir y compartir o que, si no los recibimos y compartimos, pues son daño para nosotros y para el prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.